Buenas, vamos a hacer en este vídeo el ejercicio número 2, tipo test, del examen de febrero 2024, semana 2. Nos preguntan por conceptos pertenecientes al tema 3.7, efecto ingreso y efecto sustitución, ¿ok? Nos comentan, consideremos un trabajador que tiene que elegir entre horas de tiempo libre y horas de consumo. Suponga ahora que su empresa le reduce el salario. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Antes de ponernos a leer esto, vamos a tratar de explicar un poquito qué es lo que está sucediendo ante una reducción del salario. Aquí abajo os he preparado un eje de coordenadas, aquí tenemos el consumo, aquí tenemos el tiempo libre. Esta de aquí, en rojo, es nuestra restricción presupuestaria. Esta restricción presupuestaria tiene una pendiente en particular, la cual, si calculamos y le hacemos el valor absoluto, obtenemos la TMT. ¿Sí? TMT, pendiente de la restricción presupuestaria, en valor absoluto. Cuando la TMT es igual a la pendiente de esta otra curva es la curva de indiferencia y su pendiente la llamamos TMS, tasa marginal de sustitución. Cuando la TMT es igual a la TMS, encontramos este puntito de aquí. Ese punto de aquí es el punto de equilibrio, es el punto donde maximizamos la utilidad dada una restricción. En el apartado 7, ingresos, efecto ingreso y efecto sustitución, nos explican de qué manera se ve afectado este puntito de aquí ante variaciones en la restricción presupuestaria. Podemos encontrar dos tipos de restricciones. Tenemos por un lado una restricción, un cambio en la restricción presupuestaria dada por un ingreso extra caído del cielo. Ejemplo, te toca la lotería. Te toca la lotería, ingreso extra que no depende de tu trabajo. Recuerda, esta restricción presupuestaria es igual a C igual a W por 24 menos T más M, digamos, ¿no? Pues esta M es un salario extra, es una cantidad extra que te ha caído del cielo sin tú pretenderlo. Tenemos W, que es el salario por hora, y esto es tus horas trabajadas, pero escrito de otra manera, cambiándole la variable. En lugar de poner H, siendo H el número de horas trabajadas, lo que ponemos es 24 menos T. De esta manera generamos la restricción presupuestaria. 24 menos T no es más que las horas del día menos el tiempo libre. Eso es el tiempo en el que estás trabajando. ¿Qué sucede ante esta M? Si nosotros partimos de esto, pero nos toca la lotería, ¿sí? Lo que va a suceder es que esta restricción presupuestaria se vería desplazada hacia arriba, ¿sí? De tal manera que ahora ya no cortaría justo en este puntito, sino que estaría flotando en un nuevo eje horizontal llamado M, ¿no? M estaría por aquí, tendríamos aquí nuestro ingreso extra y nuestra restricción presupuestaria se vería desplazado, ¿no? Es decir, empezaría desde aquí. La restricción presupuestaria sería algo así, paralela completamente. Esto sería el ingreso, el efecto ingreso. El efecto ingreso es el cambio que genera en mi punto de equilibrio dado un ingreso extra. Sin embargo, no es el caso en el que estamos. El caso en el que estamos nos están presentando, nos comentan que se reduce el salario. ¿De qué manera afecta eso en la restricción presupuestaria? Cuando se genera un descenso del salario, lo que afecta a nuestra curva de restricción es la pendiente, la TMT. Pivotando desde este punto, se va a generar una nueva curva de restricción, algo tal que así, lo dibujo bien. Tenemos aquí una nueva restricción presupuestaria debido, ¿no? Hay un pivote respecto a este punto en la restricción presupuestaria y lo que sucede en este caso es que esta curva de indiferencia ya no es accesible, ¿sí? Toda la utilidad que genera esta curva de indiferencia ya no es accesible. Por lo tanto, tendremos que conformarnos con una curva de indiferencia paralela a esta, ¿sí? Pero que esté más próxima al origen. Imagínate que sucede ese cambio de pendiente en nuestra restricción presupuestaria de tal manera que de forma paralela nuestra nueva curva de indiferencia se situaría más o menos por aquí, ¿vale? Esto es un caso genérico, pero la verdad es que puede acabar aquí o puede acabar en cualquier otro punto, bueno, con
cualquier otro punto siempre y cuando el consumo baje, ¿vale? El consumo siempre va a bajar en cualquier caso, ¿eh? Pero puede variar o puede cambiar bastante el tiempo libre, ¿vale? Es decir, puede acabar o más a la izquierda o más a la derecha. Eso va a depender mucho de la forma que tenga la curva de indiferencia, ¿vale? Lo que sí que tenemos que saber seguro es que el consumo va a bajar, eso es seguro, ¿sí? Pero dependiendo de quién sea más fuerte, si el efecto ingreso o el efecto sustitución, esto acabará más a la izquierda o menos a la izquierda. Lo que es seguro es que va a seguir siendo paralela respecto a la curva de indiferencia que teníamos previamente. Las curvas de indiferencia son todas paralelas. Se va a generar un nuevo punto de equilibrio allá donde la nueva pendiente de la restricción presupuestaria sea igual a la pendiente de la curva de indiferencia, ¿vale? Bueno, esto es lo que estamos estudiando, ¿vale? Que quede más o menos claro. Espero que se haya entendido más o menos bien. Estamos estudiando este efecto, el efecto sustitución y el efecto renta que se genera ante un cambio en la pendiente de la restricción presupuestaria. O dicho de otra manera, ante un descenso, ¿sí? Ese cambio es negativo, ante un descenso del sueldo. Leamos los apartados y tratemos de ver y explicar por qué son correctos o no. En el apartado A nos dice, como consecuencia del efecto sustitución, el trabajador reduciría su tiempo libre. Vamos a ver, vamos a ver. Ante un descenso del salario, ¿sí? Ante un descenso del salario, se va a generar dos efectos, el efecto ingreso y el efecto rent, y el efecto sustitución. Bien, el efecto ingreso me va a afectar en el punto de equilibrio de una, de dos o de tres maneras. Fíjense, o me desciende el consumo, esto es seguro, o me desciende el tiempo libre, o me descienden las dos, ¿vale? ¿Y cuál será, en qué caso estaremos? Dependiendo de la curva de indiferencia, ¿vale? Dependiendo de la curva de indiferencia sucederá una, el otra o las dos a la vez, ¿vale? ¿Qué efecto tiene el efecto sustitución? El efecto sustitución generará un descenso en el consumo, pero aunque parezca poco intuitivo, generará también un aumento en el tiempo libre. A poco que lo pensemos, ya no parece tan poco intuitivo, ¿no? Si tú por una hora de trabajo tienes 50 euros, si en lugar de 50 te bajo el sueldo a 5, pues entonces quizá ya no estás dispuesto a trabajar tantas horas al día. Es decir, dependiendo de tus preferencias, un descenso en el salario puede suponer un aumento del tiempo libre, porque ya no estás dispuesto a trabajar tantas horas, ¿eh? Entonces aquí, como podéis ver, se genera una especie de lucha, ¿no? Entre el efecto ingreso y el efecto sustitución. Entonces, ante un descenso o un aumento, ¿vale? Del sueldo, el efecto ingreso y el efecto sustitución en relación al tiempo van a entrar en controversia. Es decir, al final vamos a ver un aumento, una disminución del tiempo libre en función de qué efecto prevalezca, de qué efecto sea más potente, si el efecto ingreso o el efecto sustitución. Y eso va a depender de la forma de la curva de indiferencia, ¿vale? De las preferencias de las personas. En este caso, tal y como yo lo he ilustrado, ha habido un descenso del tiempo libre, pero bueno, podría haberlo dibujado de otra manera, simple y llanamente cambiando esta curva de indiferencia por alguna otra, ¿vale? Lo que debemos saber es que ante un descenso del salario, el efecto ingreso tenderá a mover el equilibrio hacia la izquierda, un descenso del tiempo libre, ¿sí? Mientras que el efecto sustitución tenderá a mover el equilibrio hacia la derecha, es decir, aumentando el tiempo libre, ¿ok? Por lo tanto, como consecuencia del efecto sustitución, el trabajador reduciría su tiempo libre, no, aumentaría su tiempo libre, ¿sí? Esta opción es incorrecta. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier cosita, por favor en comentarios. En B dice, el efecto renta significa que el trabajador aumentaría su tiempo libre. No, fíjense, baja su tiempo libre, ¿sí? En el efecto renta, efecto ingreso y efecto renta es lo mismo, ¿vale? Yo a lo mejor las voy usando indistintamente, que sepan que cuando me refiero a una me refiero a la otra también. Bueno, lo dicho,
Ya lo hemos explicado, no. El efecto ingreso ante una bajada del salario, obviamente sí. Hablamos de un aumento del salario, todo esto se invierte, ¿eh? Sí, es decir, las flechas se invertirían todas. Pues ante un efecto en un efecto ingreso, ante una bajada del salario, supone una disminución del tiempo, no un aumento. La opción B también es incorrecta. Fuera. Y la opción C nos dice, no se sabe si el trabajador reducirá o no su tiempo libre como consecuencia de la reducción salarial. Esta afirmación más humilde es además también correcta. Lo que digo, dependiendo de qué efecto prevalezca, de qué efecto sea más fuerte en este señor, en esta curva de indiferencia, sucederá un aumento del tiempo libre o un aumento, perdón, o una disminución del tiempo libre. Lo he señalado al revés. Y por último, afirmación incorrecta, esperemos, pero la comentamos aún así. Dice, el efecto renta siempre dominará al efecto sustitución del recorte salarial. No, dependiendo de la curva de indiferencias, dominará una o la otra. ¿Vale? Espero que haya quedado todo claro. Nos vemos en un siguiente vídeo. Muchas gracias.